1974, Pensilvania, familia Smurl, 15 años de terror que la televisión nacional documentó, pero nunca pudo explicar. En el tranquilo verano de 1974, la pequeña ciudad de West Pittston, Pensilvania, parecía el lugar perfecto para que una joven familia comenzara una nueva vida. Los archivos municipales registran que esta comunidad de apenas 4.000 habitantes había mantenido durante décadas una reputación de paz y estabilidad, donde las familias trabajadoras encontraban el sueño americano en casas modestas rodeadas de vecinos que se conocían por generaciones. Jack Smurl, electricista de 26 años especializado en instalaciones industriales, había trabajado incansablemente durante 3 años para ahorrar el dinero necesario para comprar una propiedad donde pudiera vivir junto a su esposa Janet y sus 2 pequeñas hijas. Su sueño era simple pero profundamente arraigado: proporcionar estabilidad y seguridad para su familia en un hogar que pudieran llamar propio, lejos de los apartamentos alquilados donde habían vivido durante los primeros años de su matrimonio. La oportunidad perfecta se presentó cuando John y Mary Smurl, los padres de Jack, propusieron una solución que parecía ideal para ambas generaciones. Habían encontrado un dúplex de 1896 en Chase Street, una propiedad que había sido construida originalmente como residencia unifamiliar pero convertida décadas más tarde para acomodar 2 familias independientes. Los documentos catastrales archivados en el condado de Lucerne muestran que la estructura había cambiado de propietarios solo 4 veces en sus 78 años de existencia, una estabilidad poco común que los Smurl interpretaron como señal de que era una inversión sólida. El plan familiar era económicamente brillante y emocionalmente satisfactorio. Jack y Janet ocuparían la mitad derecha del dúplex con sus hijas Dawn, de 4 años, y Heather, de apenas 8 meses, mientras que los abuelos John y Mary vivirían en la mitad izquierda. Esta disposición permitiría que las generaciones se apoyaran mutuamente. Los abuelos podrían ayudar con el cuidado de las niñas, y Jack podría asistir a sus padres ancianos con las tareas domésticas más exigentes físicamente. La estructura de 2 pisos con sótano compartido había sido construida con la solidez característica de la arquitectura americana de finales del siglo XIX. Ladrillos rojos resistentes al clima, ventanas altas con marcos de madera pintados de blanco, y un porche cubierto que se extendía a lo largo de toda la fachada frontal. El jardín trasero era espacioso y perfectamente mantenido, con un huerto de vegetales que Mary Smurl había cultivado durante los 5 años anteriores cuando alquilaban la propiedad antes de decidirse a comprarla definitivamente. Los primeros días en Chase Street transcurrieron exactamente como las 2 familias habían esperado. Jack se levantaba cada mañana a las 5:30 para dirigirse a su trabajo en la planta industrial de Scranton, mientras Janet se ocupaba de las rutinas matutinas con las niñas antes de dirigirse a su trabajo de medio tiempo como secretaria en una oficina de seguros local. Los abuelos disfrutaban enormemente de la compañía constante de sus nietas, y Mary especialmente había desarrollado una rutina de cuentos antes de dormir que deleitaba a Dawn y tranquilizaba a la pequeña Heather. La vida en el dúplex había establecido ritmos predecibles y reconfortantes. Las cenas familiares se alternaban entre ambas mitades de la casa, creando una sensación de comunidad extendida que ambas familias valoraban profundamente. Los domingos asistían juntos a la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad, donde Jack había comenzado a ayudar como voluntario en proyectos de mantenimiento y reparaciones menores. Los vecinos de Chase Street los habían recibido calurosamente, y varias familias con niños pequeños habían establecido amistades que prometían durar años. Sin embargo, lo que los documentos de venta no revelaban, y lo que la familia Smurl descubriría demasiado tarde, era la historia perturbadora asociada con su nuevo hogar. Los archivos periodísticos locales, que Jack no había consultado antes de la compra, documentaban que durante las décadas anteriores, 3 familias diferentes habían abandonado la propiedad abruptamente después de estancias que nunca excedían 2 años. Los motivos oficiales registrados en los documentos inmobiliarios variaban desde cambios laborales hasta decisiones familiares, pero las anotaciones extraoficiales en los archivos municipales sugerían razones más inquietantes. La primera señal de que algo no era normal en el dúplex de Chase Street se manifestó durante su 3ª semana de residencia. Dawn, la niña de 4 años, comenzó a despertar cada noche exactamente a las 3:15 de la madrugada, llorando y señalando hacia el rincón de su habitación donde afirmaba ver la señora triste que no puede dormir. Janet y Jack, interpretando estas afirmaciones como pesadillas normales asociadas con el estrés del cambio de hogar, intentaron tranquilizar a su hija con explicaciones racionales y mayor atención durante las horas de acostarse.
Pero los eventos comenzaron a escalar de manera sutil pero consistente. John Smurl, el abuelo de 72 años, comenzó a escuchar lo que describía como música de órgano muy suave proveniente del sótano durante las primeras horas de la madrugada. Sus intentos de localizar la fuente de la música resultaron infructuosos, y las inspecciones del sótano revelaban solamente el silencio absoluto y ningún equipo musical de ningún tipo. Mary Smurl desarrolló lo que ella describía como sensaciones de ser observada durante sus actividades domésticas cotidianas. Mientras cocinaba, limpiaba o cuidaba a las nietas, experimentaba la sensación distintiva de ojos invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos. Esta sensación se intensificaba dramáticamente cuando estaba sola en la casa, al punto que comenzó a planificar sus actividades para evitar periodos de soledad durante las horas de luz natural. Janet comenzó a notar irregularidades sutiles pero persistentes en su hogar. Objetos que recordaba haber dejado en ubicaciones específicas aparecían en lugares completamente diferentes sin explicación. Las llaves del automóvil, que siempre colgaba en un gancho junto a la puerta trasera, aparecían regularmente en el refrigerador o dentro de cajones de la cocina. Los juguetes de las niñas se reorganizaban durante la noche formando patrones geométricos complejos que ningún miembro de la familia recordaba haber creado. La naturaleza compartida de la vivienda significaba que ambas familias comenzaron a comparar experiencias y darse cuenta de que los eventos extraños no se limitaban a una mitad del dúplex. Los fenómenos parecían moverse libremente entre ambas residencias, sugiriendo que cualquier presencia responsable consideraba toda la estructura como una unidad singular bajo su influencia. Jack, con su experiencia técnica en sistemas eléctricos, comenzó a notar anomalías en el funcionamiento de los aparatos domésticos que desafiaban su comprensión profesional. Las luces se encendían y apagaban sin manipulación de los interruptores, los electrodomésticos funcionaban espontáneamente durante las horas nocturnas, y el sistema de calefacción producía variaciones de temperatura que no correspondían a sus configuraciones programadas. Durante una noche particularmente fría de octubre, toda la familia experimentó simultáneamente el evento que marcaría el final de su percepción de normalidad. Un aroma dulzón y nauseabundo impregnó ambas mitades del dúplex, tan intenso que despertó a todos los residentes. El olor, que Jack describió como flores en descomposición mezcladas con algo orgánico putrefacto, persistió durante 3 horas antes de desaparecer tan abruptamente como había llegado. Esa misma noche, Dawn despertó gritando que la señora triste estaba tocando su cara con dedos muy fríos. Cuando Janet encendió las luces para consolar a su hija, encontró marcas visibles en las mejillas de Dawn que parecían huellas de dedos adultos, marcas que permanecieron visibles durante 2 días antes de desaparecer gradualmente. Los Smurl comprendieron esa noche que su nuevo hogar albergaba algo que no podían explicar ni controlar. Lo que inicialmente habían interpretado como coincidencias extrañas o imaginación infantil se había transformado en una presencia activa que parecía estar evaluándolos, estudiándolos y preparándose para revelar su verdadera naturaleza. Los archivos documentan que fue exactamente en ese momento cuando Jack Smurl tomó la decisión de comenzar a registrar meticulosamente cada evento inexplicable, iniciando la documentación que eventualmente se convertiría en uno de los expedientes paranormales más extensos y detallados jamás compilados por una familia civil. Sin saberlo, acababa de comenzar a documentar 15 años de terror que desafiarían todo lo que creían saber sobre la realidad, la muerte y los límites entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus atormentados. Para comprender la dimensión completa del horror que se desataría sobre los Smurl durante los siguientes 15 años, es fundamental conocer la naturaleza extraordinariamente normal y estable de estas dos familias que compartían no solo un hogar, sino una visión tradicional de lo que significaba vivir en comunidad familiar. Los archivos personales y las entrevistas extensas documentadas por los investigadores Warren revelan el retrato de familias profundamente católicas, trabajadoras y comprometidas con valores que habían sido transmitidos a través de generaciones de inmigrantes irlandeses e italianos que buscaron el sueño americano en las comunidades industriales de Pensilvania. Jack Smurl había nacido en 1948 en una familia de clase trabajadora que había establecido raíces profundas en el valle de Wyoming durante las primeras décadas del siglo XX. Su padre, John Smurl, había trabajado durante 35 años en las minas de carbón antes de retirarse con una pensión modesta pero suficiente para mantener una vida digna junto a su esposa Mary. Los registros laborales archivados documentan que John había sido reconocido consistentemente por su ética de trabajo excepcional y nunca había faltado un día por causas no médicas durante toda su carrera.
La infancia de Jack había transcurrido en un ambiente de disciplina amorosa y expectativas claras. Los domingos se dedicaban completamente a actividades religiosas, misa matutina, almuerzo familiar extenso, y tardes de descanso que incluían lecturas bíblicas y conversaciones sobre valores morales. John Moore le había enseñado a su hijo que el trabajo honesto, la devoción familiar y la fe católica eran los pilares fundamentales de una vida significativa. Jack había internalizado estas lecciones profundamente, convirtiéndose en un joven serio, responsable y completamente comprometido con la idea de que las recompensas de la vida se ganaban a través del esfuerzo persistente y la integridad personal. Su especialización como electricista había comenzado durante la escuela secundaria, cuando un programa vocacional le permitió combinar estudios académicos con entrenamiento técnico práctico. Los instructores habían reconocido inmediatamente su talento natural para comprender sistemas eléctricos complejos y su meticulosidad excepcional en el trabajo de precisión. Después de graduarse, había completado un aprendizaje de 4 años con una empresa de electricidad industrial en Scranton, donde había desarrollado una reputación de confiabilidad absoluta y conocimiento técnico superior. Janet Sherman había conocido a Jack durante un baile comunitario organizado por la parroquia católica local en 1969. Nacida en 1950 en una familia irlandesa de 5 hijos, había sido educada con énfasis en la importancia de la familia, el servicio comunitario y la educación como herramientas para el progreso social. Sus padres, Thomas y Margaret Sherman, habían sacrificado considerablemente para asegurar que todos sus hijos recibieran educación secundaria completa, algo excepcional para familias de clase trabajadora durante las décadas de los 50 y 60. Janet había trabajado como secretaria desde los 18 años, desarrollando habilidades administrativas que la convirtieron en empleada valorada en múltiples oficinas locales. Su personalidad equilibraba perfectamente la seriedad natural de Jack con un sentido del humor gentil y una capacidad excepcional para crear atmósferas hogareñas acogedoras. Los testimonios familiares archivados la describen como una madre naturalmente intuitiva que podía anticipar las necesidades de sus hijas y responder con paciencia infinita a los desafíos cotidianos de criar niños pequeños. Su noviazgo había durado 2 años y medio, durante los cuales habían establecido rutinas que reflejaban sus valores compartidos. Los sábados por la noche asistían a eventos sociales organizados por la iglesia, los domingos participaban en actividades familiares extendidas que incluían a primos, tíos y abuelos, y las tardes de entre semana las dedicaban a planificar su futuro conjunto con una meticulosidad que sus amigos encontraban a veces excesiva pero admirablemente responsable. Dawn Moore, nacida en 1970, había mostrado desde la infancia una personalidad vivaz y curiosa que deleitaba a ambas familias. A los 4 años, ya demostraba habilidades de lectura avanzadas para su edad y una memoria excepcional que le permitía recordar detalles de conversaciones y eventos con precisión sorprendente. Los archivos de su guardería documentan que los maestros la consideraban una niña excepcionalmente inteligente y social, con talento natural para liderar grupos de juego y resolver conflictos entre compañeros. Su relación con sus abuelos era especialmente estrecha. Mary Moore había asumido un papel significativo en su cuidado diario, desarrollando rutinas elaboradas de actividades educativas que incluían lecciones de cocina básica, jardinería y manualidades que reflejaban tradiciones familiares transmitidas a través de generaciones. Dawn había comenzado a ayudar en el huerto de vegetales, mostrando una conexión natural con las plantas y una comprensión intuitiva de los ciclos de crecimiento que impresionaba a los adultos. Heather, nacida en febrero de 1974, era una bebé extraordinariamente tranquila y alegre. Los registros médicos de sus primeros 8 meses documentan desarrollo completamente normal en todos los aspectos físicos y cognitivos, con hitos alcanzados según el cronograma esperado o ligeramente adelantados. Janet había establecido rutinas de alimentación y sueño que funcionaban perfectamente, y Heather respondía positivamente a la estimulación social, sonriendo frecuentemente y mostrando interés activo en las actividades familiares alrededor de ella. Los abuelos John y Mary Moore habían encontrado en la vida del dúplex una renovación de propósito que había enriquecido enormemente sus años de jubilación. John, a pesar de sus 72 años, mantenía energía física considerable que canalizaba hacia proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la propiedad. Había instalado sistemas de riego para el jardín, construido un área de juegos para las nietas en el jardín trasero, y establecido un taller básico en el sótano donde reparaba electrodomésticos pequeños para vecinos como servicio comunitario gratuito. Mary, de 68 años,
había desarrollado una rutina diaria que combinaba responsabilidades domésticas con actividades enriquecedoras para las nietas. Las mañanas las dedicaba a tareas de cocina y limpieza, las tardes a cuidado infantil cuando Janet trabajaba, y las noches a proyectos de costura y tejido que producían ropa y accesorios para toda la familia extendida. Su especialidad culinaria eran las cenas dominicales que podían acomodar hasta 15 familiares y siempre incluían postres elaborados que requerían preparación de días completos. La vida cotidiana en el dúplex de Chase Street había establecido ritmos que satisfacían profundamente a ambas generaciones. Las mañanas comenzaban con Jack saliendo hacia su trabajo a las 5:30, seguido por Janet preparando desayuno para Dawn mientras Mary se ocupaba de Heather. Los abuelos disfrutaban de desayunos tranquilos después de que la familia joven partiera hacia sus actividades diarias, y las tardes se llenaban con el regreso de Dawn de la guardería, Janet del trabajo, y eventualmente Jack del trabajo industrial. Las cenas se alternaban entre ambas mitades del dúplex según un cronograma informal que se había desarrollado naturalmente. Los lunes, miércoles y viernes cenaban en el lado de Jack y Janet, donde las conversaciones se centraban en las actividades de las niñas y los planes para la semana. Los martes, jueves y sábados cenaban con los abuelos, donde las conversaciones tendían hacia temas más tradicionales, memorias familiares, eventos comunitarios y discusiones sobre valores morales y religiosos. Los fines de semana habían desarrollado tradiciones que fortalecían los vínculos familiares intergeneracionales. Los sábados por la mañana, Jack y su padre colaboraban en proyectos de mantenimiento doméstico mientras Janet y Mary realizaban compras de alimentos y preparativos para la semana siguiente. Dawn había desarrollado la costumbre de alternar entre ayudar a los hombres con herramientas básicas y asistir a las mujeres con tareas domésticas, mostrando interés equitativo en ambos tipos de actividades. Los domingos representaban el punto culminante de la vida familiar semanal. Toda la familia asistía a misa de las 9 en la iglesia de la Santísima Trinidad, donde ocupaban consistentemente los mismos asientos en la quinta fila desde el altar. Después del servicio religioso, participaban en actividades sociales organizadas por la parroquia que incluían desayunos comunitarios, eventos de recaudación de fondos para caridades locales y reuniones de planificación para festivales estacionales. Los archivos familiares documentan que durante los primeros 6 meses en Chase Street, los Smurl experimentaron lo que ambas familias describían como el periodo más feliz y satisfactorio de sus vidas. La combinación de estabilidad económica, proximidad intergeneracional y participación comunitaria activa había creado exactamente el tipo de vida que habían planeado y deseado durante años de preparación cuidadosa. Sin embargo, esta felicidad idílica comenzó a desarrollar grietas sutiles pero persistentes durante el otoño de 1974. Los eventos que inicialmente habían interpretado como coincidencias menores se intensificaron gradualmente hasta convertirse en interrupciones regulares de sus rutinas familiares. Dawn comenzó a resistir las horas de dormir, afirmando que la señora triste la observaba desde el rincón de su habitación durante las noches. Mary desarrolló insomnio intermitente causado por los sonidos de música de órgano que afirmaba escuchar desde el sótano. Jack, utilizando sus habilidades técnicas, había instalado sistemas de monitoreo informal para intentar identificar fuentes racionales para las anomalías que la familia reportaba. Colocó grabadoras de cinta en ubicaciones estratégicas, monitoreó fluctuaciones en el sistema eléctrico y realizó inspecciones exhaustivas de la estructura del edificio buscando explicaciones físicas para los fenómenos inexplicables que comenzaban a interrumpir su vida familiar perfecta. El evento que marcaría el final definitivo de su periodo de normalidad ocurrió durante la primera semana de diciembre. Dawn desapareció durante 2 horas mientras supuestamente jugaba en su habitación. Cuando finalmente la encontraron, estaba en el sótano, sentada en el suelo de concreto, hablando animadamente con alguien invisible. Al preguntarle con quién conversaba, Dawn respondió con la inocencia natural de sus 4 años, con la señora que vivía aquí antes que nosotros. Dice que está contenta de que seamos una familia buena, pero que tenemos que aprender a compartir la casa con ella y sus amigos. Esas palabras, registradas por Janet en el diario familiar que comenzaría esa misma noche, marcaron el final de su vida normal y el comienzo de 15 años de experiencias que desafiarían todo lo que creían saber sobre la muerte, la vida después de la muerte, y la posibilidad de comunicación entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus atrapados entre dimensiones. La transformación de la vida apacible de los Smurl en una experiencia paranormal documentada comenzó durante el invierno de 1974 con una serie de eventos que seguían patrones tan sutiles que inicialmente parecían coincidencias extraordinarias.
Los archivos familiares, meticulosamente mantenidos por Jack Smurl desde diciembre de 1974, proporcionan una cronología detallada de cómo lo sobrenatural se infiltró gradualmente en cada aspecto de la vida cotidiana de ambas familias que compartían el dúplex de Chase Street. El primer fenómeno consistentemente documentado involucró alteraciones sistemáticas del sistema de calefacción que desafiaban la experiencia profesional de Jack como electricista. Durante las noches de diciembre, la temperatura en ambas mitades del dúplex fluctuaba dramáticamente sin correlación alguna con las configuraciones del termostato. Jack había instalado termómetros adicionales en cada habitación para monitorear estas variaciones, y sus registros muestran diferencias de temperatura de hasta 15 grados entre habitaciones adyacentes, con algunos espacios alcanzando temperaturas tan bajas como 5 grados centígrados mientras otros mantenían calor normal. Lo más inquietante era que estas fluctuaciones de temperatura seguían patrones geográficos específicos dentro del dúplex. Las habitaciones donde Dawn había reportado avistamientos de la señora Triste consistentemente experimentaban los descensos de temperatura más severos, mientras que las áreas donde la familia se reunía para actividades religiosas como oraciones familiares mantenían temperaturas estables. Jack había contratado 3 técnicos diferentes de sistemas de calefacción para inspeccionar el equipo, pero todos certificaron que el sistema funcionaba perfectamente y no tenía defectos mecánicos que pudieran explicar las anomalías documentadas. Durante este mismo periodo, Mary Smurl comenzó a experimentar lo que describía como presencias activas durante sus actividades domésticas cotidianas. Mientras cocinaba en la cocina, sentía consistentemente que alguien estaba parado directamente detrás de ella, tan cerca que podía percibir el calor corporal y ocasionalmente la sensación de respiración cerca de su cuello. Cuando se daba vuelta para investigar, nunca encontraba nada, pero la sensación era tan realista que había desarrollado el hábito de hablar en voz alta durante sus tareas domésticas, dirigiéndose a la presencia invisible como si fuera un huésped educado pero no invitado. John Smurl, el patriarca de 72 años, experimentó los primeros contactos físicos directos con las entidades que habitaban el dúplex. Durante sus trabajos de mantenimiento en el sótano compartido, herramientas específicas desaparecían regularmente de sus ubicaciones y aparecían en lugares completamente ilógicos: martillos dentro del refrigerador, destornilladores enterrados en macetas de plantas, llaves inglesas colocadas ordenadamente dentro de la lavadora de ropa. Inicialmente atribuyó estos eventos a lapsos de memoria relacionados con la edad, pero cuando comenzó a marcar las ubicaciones de sus herramientas antes de cada proyecto, confirmó que los objetos se movían sin intervención humana. Janet desarrolló una sensibilidad particular hacia anomalías auditivas que gradualmente se intensificaron durante los meses de invierno. Escuchaba consistentemente voces susurrantes provenientes de habitaciones desocupadas, conversaciones que parecían involucrar múltiples participantes pero que se detenían abruptamente cuando ella se acercaba para investigar. Las voces nunca eran lo suficientemente claras como para discernir palabras específicas, pero los tonos emocionales eran inequívocamente melancólicos, como si las entidades estuvieran discutiendo tragedias o pérdidas profundas. Dawn continuó siendo el miembro de la familia más receptivo a la comunicación directa con las presencias invisibles. Sus conversaciones con la señora Triste se volvieron más detalladas y específicas, proporcionando información sobre la historia de la propiedad que una niña de 4 años no podría conocer a través de fuentes normales. Describía con precisión inquietante la disposición de habitaciones que habían sido remodeladas décadas antes de su nacimiento, mencionaba nombres de familias anteriores que habían vivido en el dúplex, y relataba eventos específicos que Janet posteriormente verificó a través de investigación en archivos de periódicos locales. Durante una conversación particularmente detallada registrada por Janet en enero de 1975, Dawn proporcionó información sobre una familia llamada los Henderson que había vivido en el dúplex durante los años 40. Según Dawn, la señora Henderson había perdido un bebé durante un invierno especialmente cruel, y había muerto de tristeza pocos meses después. La investigación de Janet en los archivos del periódico local confirmó que una familia Henderson había residido en Chase Street durante 1942 a 1944, y que efectivamente habían perdido un hijo recién nacido durante el invierno de 1943, seguido por la muerte de la madre por causas que los registros médicos clasificaron como falla cardíaca relacionada con depresión severa. Los fenómenos físicos se intensificaron significativamente durante la primavera de 1975. Objetos domésticos comenzaron a moverse visiblemente sin contacto físico,
inicialmente durante las horas nocturnas pero gradualmente extendiéndose a eventos diurnos presenciados por múltiples testigos familiares. Jack documentó más de 40 incidentes durante abril y mayo donde había observado directamente libros deslizándose por estantes, sillas moviéndose varios centímetros de sus posiciones originales y puertas de armarios abriéndose lentamente sin manipulación humana. El primer testigo externo de actividad paranormal en el dúplex Smurl fue el padre Robert M. McKenna, párroco de la Iglesia de la Santísima Trinidad, quien visitó la familia el 20 de mayo de 1975 para bendecir la casa después de que Jack solicitara orientación espiritual. Durante su visita de 2 horas, el padre M. McKenna presenció eventos que describió en su informe oficial a la diócesis como manifestaciones inequívocas de presencia sobrenatural activa. Su agua bendita se volvió de color marrón oscuro al contacto con el sótano, las velas que había traído para la ceremonia se extinguieron repetidamente sin corrientes de aire detectables, y experimentó personalmente lo que describió como una opresión espiritual tan intensa que requirió esfuerzo físico considerable para permanecer en ciertas áreas de la casa. Durante la bendición, Dawn entró espontáneamente en lo que el padre M. McKenna clasificó como estado de trance religioso, hablando en una voz que no era reconociblemente suya y proporcionando detalles específicos sobre las entidades que habitaban el dúplex. Según su testimonio grabado, había al menos 5 presencias diferentes: la señora Henderson y su bebé fallecido, un hombre anciano que había muerto en la propiedad durante los años 20, y 2 entidades que describió como sombras sin nombres que vinieron con la casa cuando fue construida. El padre M. McKenna registró cada detalle de estas revelaciones, y su investigación posterior confirmó la existencia histórica de todas las personas mencionadas por Dawn durante su estado alterado. Los vecinos de Chase Street comenzaron a notar anomalías visibles desde la propiedad de Smurl durante el verano de 1975. Margaret Williams, que vivía directamente enfrente del dúplex, documentó en su propio diario personal más de 20 ocasiones cuando había observado luces moviéndose erráticamente a través de las ventanas del dúplex durante las primeras horas de la madrugada, luces que seguían patrones de movimiento inteligentes pero que no correspondían a actividad humana normal. Robert Chen, vecino de la casa contigua, reportó haber escuchado regularmente música de órgano y voces cantando himnos religiosos provenientes del dúplex durante las noches de domingo, música que continuaba durante horas después de que observaba que toda la familia se había acostado. Durante agosto de 1975 ocurrió el primer evento violento documentado en el dúplex Smurl. Janet despertó una madrugada sintiendo una presión asfixiante en su pecho y encontró marcas visibles de dedos adultos en su cuello, marcas que Jack fotografió inmediatamente usando una cámara Polaroid que había comprado específicamente para documentar evidencia paranormal. Las fotografías, incluidas posteriormente en los archivos Warren, muestran claramente contusiones que corresponden a la presión de una mano humana, pero ningún miembro de la familia recordaba ningún evento físico que pudiera haber causado estas lesiones. Los intentos de Jack por capturar evidencia paranormal utilizando equipos de grabación produjeron resultados inquietantes pero inconsistentes. Las grabadoras de cinta que colocaba en ubicaciones estratégicas durante las noches capturaban voces susurrantes en idiomas que no podía identificar, sonidos de pasos en habitaciones desocupadas, y ocasionalmente lo que parecían ser conversaciones completas entre múltiples entidades discutiendo la presencia de la familia en términos que los investigadores posteriores clasificarían como posesivos y territoriales. Las fotografías tomadas sistemáticamente por Jack durante este periodo muestran anomalías visuales consistentes que desafiaban explicación técnica. Orbes de luz aparecían regularmente en las imágenes, particularmente en fotografías tomadas en el sótano y en las habitaciones donde Dawn reportaba contactos con entidades. Más inquietante aún, varias fotografías capturaron siluetas humanas parcialmente transparentes que no correspondían a ningún miembro de la familia presente durante el momento de la toma. Heather, quien había cumplido 1 año en febrero de 1975, comenzó a mostrar respuestas específicas a presencias invisibles que alarmaron profundamente a ambos padres. Frecuentemente extendía sus brazos hacia espacios aparentemente vacíos como si estuviera siendo cargada por alguien invisible, sonreía y reía en respuesta a estímulos que ningún adulto podía detectar, y ocasionalmente lloraba inconsolablemente mientras señalaba hacia rincones específicos de habitaciones donde la temperatura descendía dramáticamente sin causa aparente. Los efectos psicológicos de la actividad paranormal constante comenzaron a manifestarse en todos los miembros adultos de la familia. Jack desarrolló insomnio severo causado por su hipervigilancia hacia eventos paranormales,
documentando cada sonido y movimiento anómalo en registros detallados que eventualmente llenarían múltiples cuadernos. Janet experimentó episodios de ansiedad relacionados con la responsabilidad de proteger a sus hijas en un ambiente que parecía estar bajo control de fuerzas que no comprendía ni podía predecir. Mary Smurl desarrolló lo que describía como comunicación telepática intermitente con las entidades del dúplex. Durante sus actividades domésticas, ocasionalmente recibía lo que interpretaba como mensajes directos de las presencias, mensajes que generalmente expresaban tristeza por su situación de estar atrapadas entre la vida y la muerte, pero que también incluían advertencias sobre eventos futuros que posteriormente se confirmaban como exactos. Estas comunicaciones la consolaban y la aterrorizaban simultáneamente, creando una relación compleja con las entidades que oscilaba entre compasión maternal y terror primitivo. Ione Smurl, como el miembro más anciano de la familia, parecía ser particularmente susceptible a manifestaciones físicas directas. Experimentaba regularmente lo que describía como toques gentiles en sus hombros y brazos durante sus trabajos en el sótano, toques que interpretaba como expresiones de gratitud de las entidades por su aceptación de su presencia. Sin embargo, estos contactos físicos se intensificaron gradualmente hasta incluir empujones leves, jalones de su ropa, y ocasionalmente lo que describía como abrazos invisibles que duraban varios segundos y lo llenaban de emociones de tristeza profunda que no eran suyas. Durante el otoño de 1975, los fenómenos paranormales habían escalado hasta convertirse en eventos diarios que afectaban cada aspecto de la vida familiar. Las dos familias habían desarrollado rutinas específicas para acomodar la presencia constante de entidades sobrenaturales, evitaban ciertas habitaciones durante horas específicas, mantenían conversaciones susurradas para no disturbar a las presencias durante sus periodos de actividad más intensa, y habían establecido reglas implícitas sobre cómo interactuar respetuosamente con inquilinos invisibles que parecían considerar el dúplex como su hogar legítimo. La decisión de contactar investigadores paranormales profesionales surgió después de que Dawn desapareció durante 4 horas el 15 de noviembre de 1975. La búsqueda exhaustiva de toda la familia y varios vecinos la encontró finalmente en el ático del dúplex, un espacio que había estado cerrado con llave y que ningún miembro de la familia había visitado en meses. Dawn estaba consciente pero en un estado similar al trance, sentada en el suelo polvoriento rodeada de objetos antiguos que habían pertenecido a familias anteriores y que nunca habían sido removidos del ático. Cuando finalmente respondió a las llamadas de sus padres, Dawn describió haber sido invitada a una reunión por todas las entidades que vivían en la casa. Según su testimonio, habían querido mostrarle tesoros y recuerdos de sus vidas anteriores, y habían pasado las 4 horas compartiendo historias sobre sus experiencias cuando estaban vivos. La precisión histórica de la información que Dawn proporcionó sobre estos objetos y las familias que los habían poseído fue posteriormente verificada a través de investigación archivística exhaustiva, confirmando detalles que una niña de 5 años no podría haber conocido a través de fuentes convencionales. La llegada de Ed y Lorraine Warren al dúplex de Chase Street el 2 de diciembre de 1975 marcó el comienzo de la fase más intensa y aterrorizante de la experiencia paranormal que devastaría a la familia Smurl durante los siguientes 14 años. Los archivos Warren documentan que desde el momento en que establecieron su equipo de investigación en la propiedad, ambos experimentaron lo que Ed describió como actividad poltergeist combinada con manifestaciones de entidades inteligentes múltiples, una combinación extremadamente rara que clasificó como nivel 4 en la escala de intensidad paranormal. Lorraine Warren, con sus habilidades clarividentes desarrolladas durante más de 20 años de investigación, experimentó visiones inmediatas al cruzar el umbral del dúplex. Sus archivos personales registran que percibió al menos 6 entidades diferentes ocupando espacios superpuestos en todas las áreas de la estructura, incluyendo lo que describió como 2 presencias extremadamente ancianas que habían estado vinculadas a la Tierra mucho antes de la construcción del edificio actual. Estas revelaciones iniciales sugerían que la actividad paranormal no se limitaba a residentes fallecidos de la casa, sino que incluía entidades que habían reclamado el territorio durante periodos históricos anteriores. La investigación inicial de los Warren reveló información histórica que la familia Smurl desconocía completamente. Los registros catastrales del condado de Lucerne, investigados exhaustivamente por Ed Warren, documentaban que el terreno donde se construyó el dúplex había sido utilizado como cementerio no oficial durante las décadas de 1820 a 1850, cuando las familias pioneras enterraban a sus muertos en propiedades privadas antes del establecimiento de cementerios municipales organizados.
Los registros arqueológicos sugerían que al menos 12 cuerpos habían sido enterrados en el área, pero nunca habían sido relocalizados cuando se construyó la estructura actual. Durante las primeras 2 semanas de investigación, los Warren documentaron fenómenos paranormales que excedían en intensidad y frecuencia todo lo que la familia había experimentado anteriormente. Sus equipos de grabación capturaron más de 40 horas de actividad auditiva que incluía voces conversando en inglés del siglo XIX, llantos infantiles que correspondían temporalmente con descensos de temperatura en habitaciones específicas, y lo que los análisis posteriores identificaron como música instrumental de periodos históricos tocada en instrumentos que no existían físicamente en la propiedad. Las fotografías tomadas por los Warren durante este periodo inicial documentan manifestaciones visuales extraordinarias. Más de 200 imágenes muestran anomalías que incluyen figuras humanas parcialmente transparentes, luces que se mueven en patrones inteligentes y en varias ocasiones, lo que apareció ser ectoplasma visible emanando de áreas donde los miembros de la familia reportaban sensaciones de frío extremo. Estas fotografías fueron posteriormente analizadas por laboratorios especializados en efectos especiales que certificaron su autenticidad y la ausencia de manipulación técnica. El primer evento violento presenciado directamente por los investigadores Warren ocurrió durante la noche del 16 de diciembre. Mientras Ed realizaba grabaciones de audio en el sótano compartido, Jack Smurl fue atacado físicamente por una fuerza invisible en su dormitorio del segundo piso. Lorraine Warren, que estaba monitoreando actividad desde la cocina, describió haber sentido una explosión de malevolencia dirigida específicamente hacia el padre de la familia momentos antes de escuchar gritos de Payne provenientes del nivel superior. Cuando los investigadores llegaron al dormitorio, encontraron a Jack con laceraciones visibles en su espalda que formaban patrones de 3 líneas paralelas, consistentes con marcas de garras. Las heridas eran lo suficientemente profundas como para requerir tratamiento médico, y las fotografías tomadas por Ed Warren documentan claramente que las lesiones no podrían haber sido autoinfligidas debido a su ubicación y ángulo. Los registros del Hospital Memorial de Wilkes-Barre incluyen el tratamiento de Jack esa noche, con anotaciones médicas que describen las heridas como laceraciones de origen desconocido con características inusuales. Janet Smurl experimentó el ataque paranormal más intenso documentado durante la investigación Warren en la madrugada del 22 de diciembre. Despertó sintiendo una presión asfixiante que la inmovilizaba completamente contra su cama, mientras una presencia invisible le susurraba amenazas directas al oído. Los registros de Lorraine Warren documentan que ella percibió psíquicamente el ataque mientras ocurría, describiendo una entidad masculina extremadamente agresiva que rechazaba la presencia de la familia y estaba escalando su violencia para forzar su partida. Durante este ataque, Janet experimentó lo que los registros médicos posteriores clasificaron como asfixia paranormal, señales físicas de estrangulamiento sin evidencia de contacto físico humano. Las fotografías tomadas por Ed Warren inmediatamente después del incidente muestran marcas rojas en el cuello de Janet que corresponden exactamente a la presión de dedos adultos, pero las grabaciones de video infrarrojo realizadas durante el ataque no muestran presencia física alguna cerca de la víctima. Las 2 niñas Smurl comenzaron a experimentar fenómenos específicamente dirigidos que parecían diseñados para aterrorizarlas psicológicamente. Dawn, ahora de 5 años, reportó conversaciones nocturnas con el hombre enojado que le describía en detalle cómo había muerto y por qué odiaba a las familias que vivían en su territorio. Estas conversaciones la dejaban en estados de terror que requerían horas de consolación parental, y los temas discutidos por la entidad incluían violencia histórica y muerte de maneras que una niña de su edad no debería comprender. Heather, de menos de 2 años, comenzó a mostrar comportamientos que los psicólogos infantiles consultados clasificaron como respuestas de trauma en ausencia de trauma identificable. Lloraba inconsolablemente durante horas específicas cada noche, rechazaba ciertas áreas del dúplex con terror visible, y desarrolló pesadillas recurrentes que la dejaban despierta durante la madrugada señalando hacia rincones vacíos mientras gritaba palabras que sonaban como nombres pero que ningún miembro de la familia podía identificar. Los abuelos John y Mary Smurl experimentaron escalaciones dramáticas en su interacción con las entidades paranormales. John comenzó a recibir lo que describía como órdenes directas de presencias invisibles durante sus trabajos de mantenimiento, instrucciones específicas sobre qué proyectos realizar y cómo ejecutarlos. Inicialmente interpretó estas comunicaciones como útiles, pero gradualmente se dio cuenta de que las entidades lo estaban manipulando para realizar modificaciones en el dúplex que facilitarían manifestaciones paranormales más intensas.
Mary desarrolló lo que los Warren clasificaron como mediumnidad involuntaria inducida por exposición paranormal prolongada. Durante estados similares al trance que ocurrían espontáneamente, canalizaba personalidades de residentes fallecidos que proporcionaban información histórica detallada sobre sus vidas y muertes. Estas sesiones, completamente grabadas por los Warren, revelaron historias de al menos 8 personas diferentes que habían muerto en la propiedad o en el terreno circundante durante los siglos XIX y XX. La investigación reveló que una de las entidades más agresivas era la de un hombre llamado Patrick O'Brien, quien había muerto en 1873 durante la construcción de una estructura anterior en el terreno. Según la información canalizada a través de Mary, O'Brien había sido aplastado por vigas de construcción durante un accidente que él culpaba a la negligencia de otros trabajadores. Su presencia manifestaba una ira intensa hacia cualquier familia que intentara disfrutar de felicidad en tierra que él asociaba con su muerte traumática. Durante enero de 1976, los Warren introdujeron equipos de investigación científica más sofisticados, incluyendo detectores de campos electromagnéticos, termómetros de precisión y cámaras de video infrarrojo. Los resultados documentaron anomalías que desafiaban explicación científica convencional, campos electromagnéticos que excedían niveles normales por factores de 20 a 1, variaciones de temperatura de hasta 25 grados en espacios de 1 metro cuadrado, y grabaciones de video que capturaron objetos moviéndose sin contacto físico visible. El evento más documentado científicamente ocurrió durante la noche del 14 de febrero, cuando múltiples equipos registraron simultáneamente la levitación de Janet Smurl durante aproximadamente 4 minutos. Las grabaciones de video infrarrojo muestran claramente a Janet suspendida a 1,5 metros sobre su cama, mientras los detectores electromagnéticos registraban fluctuaciones extremas y las grabadoras de audio capturaron voces múltiples hablando en lo que los análisis posteriores identificaron como gaélico irlandés del siglo XIX. Los Warren contactaron a investigadores adicionales de la Universidad Duke y la Sociedad Americana de Investigación Psíquica para verificar independientemente sus hallazgos. Dr. William Roll, parapsicólogo reconocido internacionalmente, pasó 3 semanas en el dúplex realizando estudios controlados. Sus archivos científicos documentan que la actividad paranormal en la propiedad de Smurl excedía cualquier caso previamente estudiado en términos de consistencia, intensidad y variedad de fenómenos manifestados. Durante marzo de 1976, los fenómenos paranormales comenzaron a extenderse más allá de los límites físicos del dúplex. Los Smurl reportaron experiencias idénticas durante visitas a familiares, hoteles, e incluso durante vacaciones en otros estados. Los registros Warren documentan al menos 12 incidentes donde la familia experimentó actividad paranormal característica en ubicaciones temporales, sugiriendo que las entidades habían establecido vínculos específicos con los miembros familiares que les permitían manifestarse independientemente de la ubicación geográfica. La atención mediática comenzó cuando la estación de televisión Gwyneth de Scranton recibió llamadas anónimas sobre eventos sobrenaturales extraordinarios en West Pittston. El reportero investigativo Michael O'Brien, sin relación con la entidad Patrick O'Brien, visitó la propiedad en abril de 1976 y presenció personalmente eventos que describió en su reporte televisivo como los fenómenos paranormales más convincentes que he investigado durante 15 años de periodismo. Su segmento de televisión incluía grabaciones de audio de voces paranormales y fotografías de objetos moviéndose sin explicación física. La cobertura televisiva atrajo la atención de CBS News, que envió un equipo de investigación encabezado por el productor James Peterson durante mayo de 1976. Su documentación incluía entrevistas extensas con cada miembro de la familia, grabaciones de fenómenos paranormales en tiempo real y testimonios de múltiples testigos independientes. El programa resultante, transmitido nacionalmente en octubre de 1976, presentó evidencia que los expertos en efectos especiales de la cadena certificaron como auténtica e inexplicable. Los efectos psicológicos de la actividad paranormal intensa comenzaron a manifestarse severamente en todos los miembros de la familia. Jack desarrolló lo que los psiquiatras diagnosticaron como trastorno de estrés postraumático relacionado con ataques físicos paranormales repetidos. Janet experimentó episodios de depresión severa causados por la sensación de impotencia para proteger a sus hijas de fuerzas que no podía controlar ni predecir. Dawn, ahora de 6 años, había desarrollado habilidades psíquicas permanentes que incluían comunicación directa con entidades, precognición limitada y la capacidad de percibir presencias paranormales en cualquier ubicación.
Los archivos Warren documentan más de 100 predicciones exactas realizadas por Dawn durante 1976, incluyendo eventos específicos relacionados con vecinos, condiciones climatológicas y visitantes antes de su llegada. Durante el verano de 1976, las entidades comenzaron a manifestar lo que los Warren clasificaron como comportamiento territorial extremo. Visitantes al dúplex experimentaban ataques físicos menores pero consistentes, empujones, jalones de cabello y, en 2 ocasiones documentadas, laceraciones superficiales que aparecían sin contacto físico visible. Estos eventos fueron presenciados y fotografiados por múltiples testigos independientes, creando un archivo de evidencia que desafiaba cualquier explicación convencional. La escalada final de esta fase intensiva ocurrió durante agosto de 1976, cuando las entidades comenzaron a comunicar directamente amenazas específicas contra la seguridad de las niñas. Los mensajes, recibidos a través de sesiones de escritura automática involuntaria experimentadas por Janet, advertían que las presencias estaban perdiendo paciencia con la intrusión familiar y estaban preparando medidas finales para reclamar su territorio permanentemente. Estas amenazas convencionalmente a los Warren de que la familia enfrentaba peligro real y requería intervención inmediata más agresiva que la mera documentación científica. La escalada terrorífica de amenazas directas contra la seguridad de las niñas Smurl catalizó una serie de intervenciones desesperadas que se extendieron durante 4 años intensos, desde 1976 hasta 1980. Los archivos documentan que durante este periodo, la familia y los investigadores Warren implementaron estrategias de múltiples niveles que involucraron autoridades religiosas de diversas denominaciones, científicos de instituciones prestigiosas, y métodos tanto tradicionales como experimentales para combatir lo que todos los expertos consultados clasificaron como una de las infestaciones paranormales más persistentes y agresivas jamás documentadas en América del Norte. La primera intervención religiosa fue autorizada por el obispo católico de Scranton, Monseñor William Connare, quien había revisado personalmente los archivos fotográficos y de audio compilados por los Warren. Después de consultar con expertos demonológicos del Vaticano, autorizó un exorcismo de la propiedad que sería realizado por el padre Francis Jude, especialista en demonología con 15 años de experiencia en casos paranormales extremos. El ritual, programado para el 15 de septiembre de 1976, fue precedido por 3 semanas de preparación intensiva que incluyó ayuno, oración continua por parte de la familia y la bendición de la propiedad con reliquias sagradas prestadas por la Catedral de San Pedro en Filadelfia. Sin embargo, el exorcismo tuvo que ser abortado después de apenas 40 minutos cuando el padre Jude experimentó lo que los registros médicos del Hospital General de Wilkes-Barre describieron como colapso físico súbito de causa inexplicable. Durante el ritual, había comenzado a sangrar profusamente por la nariz y los oídos, desarrolló fiebre de 41 grados sin causa médica identificable, y entró en lo que los médicos clasificaron como estado de shock traumático. Los registros hospitalarios documentan que requirió 3 días de cuidados intensivos antes de recuperar conciencia completa, y posteriormente no tenía memoria alguna de los eventos ocurridos durante el exorcismo intentado. Durante el exorcismo fallido, las 5 entidades identificadas previamente manifestaron actividad simultánea de intensidad sin precedentes. Los equipos de grabación de los Warren capturaron voces múltiples hablando simultáneamente en latín, gaélico e irlandés, y lo que los lingüistas posteriores identificaron como dialectos alemanes del siglo XIX. Las grabaciones revelan conversaciones entre las entidades coordinando resistencia contra el ritual, con referencias específicas a proteger el territorio sagrado y expulsar a los invasores religiosos que no comprenden nuestros derechos legítimos. Las fotografías tomadas durante el ritual muestran manifestaciones ectoplásmicas visibles alrededor de cada miembro de la familia, particularmente concentradas cerca de las niñas Dawn y Heather. Las imágenes capturan lo que apareció ser múltiples figuras humanas parcialmente transparentes formando un círculo protector alrededor de las entidades residentes, sugiriendo que las presencias habían convocado refuerzos espirituales adicionales para resistir la expulsión religiosa. Reconociendo que los métodos exorcísticos católicos tradicionales no solo habían fracasado sino que habían intensificado la actividad paranormal, Ed Warren contactó a colegas de tradiciones religiosas alternativas. El reverendo Harold Morrison de la Iglesia Episcopal realizó rituales de bendición y purificación basados en tradiciones anglicanas durante octubre de 1976. Sus métodos, que enfatizaban comunicación respetuosa con las entidades en lugar de expulsión forzosa, produjeron resultados temporalmente prometedores.
Durante las sesiones de Morrison, las entidades comunicaron a través de Dawn que estaban dispuestas a coexistir pacíficamente con la familia si se establecían reglas territoriales específicas. Las negociaciones, grabadas completamente en los archivos Warren, resultaron en un acuerdo tentativo donde la familia evitaría el sótano durante las horas nocturnas, permitiría que las entidades utilizaran el ático para sus reuniones espirituales, y respetaría ciertos días del año que las presencias consideraban significativos para sus memorias de vida. Este acuerdo funcionó durante aproximadamente 6 meses, creando el periodo más tranquilo que la familia había experimentado desde 1974. Sin embargo, el arreglo colapsó abruptamente en abril de 1977 cuando Heather, ahora de 3 años, accidentalmente violó una de las restricciones territoriales al entrar al sótano durante la noche buscando un juguete perdido. Las entidades interpretaron esto como violación intencional del tratado y reanudaron actividad agresiva con intensidad escalada. Los científicos implementaron estrategias tecnológicas experimentales durante el verano de 1977. Dr. Robert Morris de la Universidad Duke instaló generadores de campos electromagnéticos diseñados para interrumpir las frecuencias de energía asociadas con manifestaciones paranormales. Los experimentos, documentados exhaustivamente durante 8 semanas, lograron reducir la actividad paranormal durante periodos cuando los generadores estaban activos, pero las entidades demostraron capacidad de adaptación rápida a las interferencias tecnológicas. Dr. Gertrude Smeiller de la Universidad de la Ciudad de Nueva York implementó técnicas de desensitización gradual paranormal basadas en teorías de que las manifestaciones dependían parcialmente de las respuestas emocionales de la familia. La terapia involucró entrenar a cada miembro familiar para responder con calma calculada a eventos paranormales, teóricamente privando a las entidades de la energía emocional que alimentaba sus manifestaciones físicas. Los resultados de la desensitización fueron mixtos pero educativos. Cuando la familia logró mantener calma emocional durante eventos paranormales, la intensidad física de las manifestaciones disminuyó significativamente. Sin embargo, este éxito creó un efecto secundario inesperado. Las entidades escalaron hacia formas de actividad más sutiles pero psicológicamente perturbadoras, incluyendo manipulación de sueños, implantación de memorias falsas, y lo que Dr. Smeiller clasificó como gaslighting paranormal, diseñado para hacer que los miembros familiares cuestionaran su propia percepción de la realidad. Durante 1978, los Smurl intentaron múltiples estrategias de relocación temporal. Los registros documentan 15 intentos separados de permanecer en ubicaciones alternativas durante periodos que variaron desde días hasta 3 meses. Las estancias incluyeron hoteles, casas de familiares en otros estados, y una cabaña alquilada en las montañas Pocono que estaba a más de 150 kilómetros de West Beadston. Sin embargo, cada intento de relocation terminó cuando los fenómenos paranormales comenzaron a manifestarse en las ubicaciones temporales con intensidad idéntica a la experimentada en el dúplex original. Los archivos Warren documentan que las entidades parecían capaces de proyectar su influencia a distancias geográficas considerables, sugiriendo vínculos espirituales con la familia que trascendían limitaciones espaciales físicas. El intento de relocación más extenso ocurrió durante el verano de 1979, cuando los Smurl vivieron durante 4 meses con los padres de Janet en Harrisburg, Pensilvania. Inicialmente, la casa de los Herman experimentó solamente actividad paranormal menor, pero la intensidad escaló gradualmente hasta alcanzar niveles que forzaron a la familia extendida a buscar alojamiento temporal en un hotel. Los investigadores determinaron que las entidades requerían aproximadamente 6 semanas para establecer presencia completa en nuevas ubicaciones, pero una vez que lograban este establecimiento, sus capacidades de manifestación eran idénticas a las documentadas en el dúplex original. Este descubrimiento eliminó efectivamente la relocación como solución viable a largo plazo. Durante 1979, los Warren introdujeron técnicas de comunicación negociada que involucraban sesiones estructuradas donde las entidades podían expresar sus perspectivas y demandas a través de mediums controlados. Las sesiones, facilitadas por Lorraine Warren y documentadas extensamente, revelaron que las presencias consideraban a la familia como invasores temporales en territorio que les pertenecía legítimamente por derecho de residencia espiritual prolongada. Las entidades expresaron estar dispuestas a permitir cohabitación si la familia reconocía oficialmente su autoridad sobre la propiedad y participaba en rituales regulares de respeto hacia los residentes espirituales.
Estos rituales incluían ofrendas de alimentos en fechas específicas, mantenimiento de áreas del dúplex dedicadas exclusivamente a uso espiritual, y participación familiar en ceremonias de conmemoración de las muertes históricas asociadas con la propiedad. Jack y Janet implementaron estos rituales durante 6 meses, creando el segundo periodo de relativa tranquilidad en la experiencia familiar. Sin embargo, el arreglo se volvió psicológicamente insostenible cuando las entidades comenzaron a demandar participación más activa de las niñas en las ceremonias, incluyendo requests que Dawn canalizara mensajes de familiares fallecidos y que Heather participara en juegos espirituales con las entidades infantiles. Los padres terminaron abruptamente estos arreglos cuando Dawn comenzó a manifestar cambios de personalidad que los psicólogos consultados clasificaron como fragmentación de identidad inducida por manipulación espiritual. La niña de 9 años ocasionalmente hablaba y se comportaba como adultos del siglo XIX, demostrando conocimientos y habilidades que no había aprendido a través de medios convencionales. La estrategia final implementada durante 1980 involucró agotamiento energético sistemático desarrollado por Dr. Louis Rine del Instituto de Parapsicología. La teoría sugería que las entidades paranormales dependían de fuentes de energía específicas que podrían ser gradualmente drenadas a través de técnicas de meditación grupal, visualización dirigida, y lo que Dr. Rine clasificó como resistencia psíquica organizada e implementada por toda la familia durante periodos extensos. La familia practicó estas técnicas durante 8 meses bajo supervisión profesional. Los resultados fueron documentados meticulosamente. Los fenómenos paranormales mostraron patrones de debilitamiento gradual durante las primeras 12 semanas, seguidos por periodos de resurgencia cuando la familia relajaba sus prácticas defensivas. El método requería compromiso absoluto y constante que resultó físicamente y emocionalmente exhaustivo para todos los participantes. El experimento de agotamiento energético terminó cuando John Smurl, ahora de 78 años, desarrolló problemas cardíacos que los médicos relacionaron directamente con el estrés físico de mantener estados de meditación defensiva durante horas diarias. Los archivos médicos documentan que el esfuerzo requerido para resistir psíquicamente había elevado su presión arterial a niveles peligrosos y había contribuido a arritmias que requerían medicación permanente. Después de 6 años de múltiples intervenciones fallidas, consultas con expertos internacionales, experimentos científicos y esfuerzos espirituales de diversas tradiciones, la conclusión devastadora era que las entidades que habitaban el dúplex de Chase Street habían establecido una presencia tan arraigada y poderosa que superaba todos los métodos conocidos de resolución paranormal. Los archivos Warren concluyen esta fase con la recomendación de que la familia debía desarrollar estrategias de coexistencia a largo plazo o enfrentar escaladas de violencia que podrían resultar en consecuencias fatales para los miembros más vulnerables de la familia. La década que siguió al fracaso de todos los intentos de expulsión marcó un periodo de coexistencia forzada que transformó irreversiblemente a la familia Smurl y estableció precedentes inquietantes para la investigación paranormal moderna. Los archivos Warren documentan que entre 1980 y 1989, las dos familias desarrollaron lo que los psicólogos especializados clasificaron como síndrome de adaptación paranormal. Mecanismos de supervivencia psicológica que permitían funcionar cotidianamente en un ambiente de actividad sobrenatural constante mientras mantenían apariencias de normalidad ante la comunidad externa. La decisión de permanecer permanentemente en el dúplex no fue voluntaria sino resultado de circunstancias económicas y familiares que habían evolucionado durante los 6 años de lucha contra las entidades. Los gastos asociados con investigaciones, tratamientos médicos, intentos de relocación y pérdida de ingresos debido a las disrupciones paranormales habían agotado completamente los recursos financieros de ambas familias. Además, John Smurl, ahora de 80 años, requería cuidados médicos especializados que hacían imposible mudanzas adicionales. Los archivos médicos documentan que todos los miembros adultos de la familia habían desarrollado condiciones de salud relacionadas directamente con estrés paranormal prolongado. Jack sufría de hipertensión severa, úlceras estomacales y episodios de insomnio que requerían medicación constante. Janet había desarrollado trastorno de ansiedad generalizada y depresión que los psiquiatras relacionaron específicamente con la imposibilidad de proteger a sus hijas de amenazas que no podía controlar ni predecir. Mary Smurl, ahora de 75 años, había experimentado la transformación más dramática. Sus habilidades mediúmnicas, desarrolladas involuntariamente durante años de exposición paranormal, se habían vuelto permanentes e incontrolables.
Los archivos Warren documentan más de 200 sesiones espontáneas donde canalizaba personalidades de residentes históricos fallecidos, sesiones que la dejaban físicamente agotada pero que proporcionaban información genealógica e histórica que posteriormente era verificada a través de investigación archivística. Las niñas Smurl desarrollaron adaptaciones psicológicas complejas que les permitieron funcionar en su ambiente paranormal único. Dawn, ahora de 15 años, había desarrollado lo que los investigadores clasificaron como clarividencia defensiva, la capacidad de predecir escaladas de actividad paranormal con precisión suficiente para proteger a su familia de los eventos más violentos. Sus predicciones, documentadas en un diario personal que mantuvo durante 8 años, incluían más de 300 advertencias exactas sobre manifestaciones paranormales específicas. Heather, de 11 años en 1985, había desarrollado la relación más compleja con las entidades residentes. Los archivos documentan que había establecido comunicación regular con las presencias infantiles, particularmente con el espíritu del bebé Henderson que había muerto durante los años 40. Esta relación le proporcionaba compañía constante pero también la aislaba socialmente de compañeros de su edad que no podían comprender sus referencias a amigos invisibles que poseían conocimientos históricos detallados. La comunidad de West Pittston había desarrollado una relación ambivalente con la familia Smurl durante los 15 años de actividad paranormal documentada. Los vecinos más cercanos habían presenciado suficientes eventos sobrenaturales para confirmar la autenticidad de las afirmaciones familiares, pero la atención mediática constante había creado disrupciones comunitarias que algunos residentes encontraban problemáticas. Los archivos municipales registran múltiples peticiones de vecinos solicitando que las autoridades locales intervinieran para resolver la situación paranormal que afectaba el valor de las propiedades en toda la cuadra. Durante los años 80, el dúplex se convirtió en destino de peregrinaje para investigadores paranormales, periodistas y curiosos de todo el mundo. Los archivos Warren documentan más de 500 visitantes oficiales durante este periodo, incluyendo investigadores de 14 países diferentes. Sin embargo, cada visita resultaba en experiencias paranormales que confirmaban la persistencia de actividad sobrenatural intensa, creando un ciclo donde la evidencia adicional atraía más visitantes que experimentaban más fenómenos documentados. Los intentos de crear documentación exhaustiva del caso resultaron en la publicación de The Haunted en 1988, libro escrito por Robert Keren en colaboración directa with la familia Smurl. El libro, basado en 15 años de diarios familiares, archivos Warren y testimonios de cientos de testigos, se convirtió en el registro más detallado de actividad paranormal prolongada jamás publicado. Las ventas del libro proporcionaron a la familia los recursos financieros necesarios para considerar finalmente abandonar la propiedad permanentemente. Sin embargo, los intentos de venta revelaron que la reputación paranormal de la propiedad la había vuelto efectivamente invendible. Los archivos inmobiliarios documentan 23 contratos de compra cancelados entre 1985 y 1989, todos después de que los compradores potenciales experimentaran fenómenos paranormales durante inspecciones de la propiedad. Los agentes inmobiliarios locales eventualmente se negaron a representar la propiedad debido a las experiencias traumáticas consistentemente reportadas por sus clientes. La solución final emergió cuando una organización de investigación paranormal de California ofreció comprar la propiedad específicamente para establecer un centro de investigación permanente. La transacción, completada en marzo de 1989, permitió que ambas familias Smurl se relocalizaran definitivamente a casas separadas en comunidades diferentes, terminando 15 años de cohabitación tanto familiar como paranormal. El día de la mudanza final, documentado exhaustivamente por los Warren, las entidades manifestaron lo que Lorraine describió como resistencia territorial extrema a la partida de la familia. Los fenómenos paranormales alcanzaron intensidades que excedieron todos los eventos previamente registrados: objetos volando violentamente, temperaturas fluctuando más de 30 grados en minutos, y manifestaciones visuales de múltiples entidades que aparecieron simultáneamente en fotografías tomadas por varios testigos independientes. Dawn, ahora de 19 años, experimentó el evento de separación más dramático. Durante las horas finales en el dúplex, entró en un trance profundo donde canalizó mensajes de despedida de cada una de las entidades residentes. Los mensajes, grabados completamente en los archivos Warren, expresaban una mezcla de gratitud hacia la familia por compartir el hogar y tristeza por la pérdida de los únicos humanos vivos que nos habían aceptado como personas reales.
Las consecuencias a largo plazo de 15 años de exposición paranormal intensa se manifestaron de maneras diversas en cada miembro familiar. Jack nunca se recuperó completamente de los traumas físicos y psicológicos, desarrollando problemas cardíacos que los médicos relacionaron directamente con estrés paranormal prolongado. Murió en 1994 a los 46 años, una edad considerablemente menor que el promedio de su familia. Janet se mudó a Florida, donde estableció una práctica discreta como consejera para familias que experimentaban actividad paranormal. Sus archivos profesionales incluyen consultas con más de 200 familias durante 25 años, utilizando su experiencia única para ayudar a otros a desarrollar estrategias de coexistencia paranormal. Nunca se remarried y mantuvo correspondencia regular con investigadores paranormales hasta su muerte en 2015. Dawn se convirtió en investigadora paranormal profesional, trabajando con equipos de investigación en casos documentados en toda la costa este. Sus habilidades clarividentes, desarrolladas durante su infancia en el dúplex, la convirtieron en consultora valorada para casos que involucraban comunicación con entidades específicas. Sus archivos profesionales incluyen participación exitosa en más de 150 investigaciones paranormales. Heather desarrolló el destino más trágico. Las habilidades mediúmnicas que había desarrollado durante su infancia se intensificaron durante la adolescencia hasta convertirse en lo que los psiquiatras diagnosticaron como psicosis inducida por sensibilidad paranormal. Requirió hospitalizaciones intermitentes durante sus años 20 y nunca logró establecer una vida independiente completamente funcional. Los abuelos John y Mary Smurl vivieron sus años finales en una residencia asistida en Scranton, donde ocasionalmente canalizaban mensajes de las entidades del dúplex para visitantes que buscaban información sobre el caso. Mary murió en 1995, seguida por John en 1997. Sus certificados de defunción incluyen anotaciones médicas sobre condiciones de salud relacionadas con estrés ambiental prolongado de naturaleza inexplicable. El Centro de Investigación Paranormal que compró la propiedad operó durante 12 años, documentando actividad sobrenatural continua que confirmaba la persistencia de las entidades originales. Los archivos del centro incluyen más de 1000 horas de grabaciones de audio, 3000 fotografías y testimonios de 500 investigadores visitantes que confirmaron fenómenos idénticos a los experimentados por la familia Smurl. El centro cerró en 2001 después de que 18 investigadores diferentes fueran hospitalizados, por lo que los registros médicos clasificaron como trauma psicológico severo relacionado con experiencias paranormales. La propiedad permanece desocupada desde 2001. Los registros municipales muestran que ha cambiado de propietario 6 veces durante las últimas 2 décadas, pero ningún propietario ha intentado residir en el dúplex. Las inspecciones municipales regulares documentan que la actividad paranormal continúa sin disminución, temperaturas anómalas, sonidos inexplicables y ocasionalmente fotografías tomadas por inspectores que muestran orbs y anomalías visuales consistentes con los fenómenos históricos. Las preguntas fundamentales sobre el caso Smurl permanecen completamente sin respuesta después de 45 años de documentación. ¿Cómo pueden múltiples entidades mantener manifestaciones físicas verificables durante décadas sin fuentes de energía identificables? ¿Por qué todos los métodos de resolución espiritual y científica fracasaron consistentemente? ¿Qué permite que algunas propiedades funcionen como anclas permanentes para actividad paranormal mientras otras nunca experimentan fenómenos sobrenaturales? Los archivos Warren concluyen que el caso Smurl representa evidencia definitiva de que la muerte no es una transición absoluta y que ciertas condiciones permiten comunicación e interacción continua entre dimensiones de existencia. Sus registros finales incluyen una advertencia oficial de que la propiedad en Chase Street mantiene potencial para reactivación paranormal completa si es ocupada por familias con sensibilidades espirituales similares a las demostradas por los Smurl. El legado del caso Smurl trasciende la experiencia de una sola familia para establecer precedentes inquietantes sobre los límites de la realidad, la naturaleza de la conciencia después de la muerte, y la posibilidad de que nuestro mundo esté poblado por presencias que existen en dimensiones paralelas pero ocasionalmente intersectantes con nuestra realidad física. Sus 15 años de documentación exhaustiva continúan desafiando a investigadores, científicos y escépticos a confrontar evidencia que sugiere que la muerte no es el final absoluto que la mayoría asume, y que algunos espíritus poseen la determinación y capacidad para mantener presencia activa en nuestro mundo mucho después de que sus cuerpos físicos han muerto.